¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la contabilidad. Soy Alejandra González, maestra de contabilidad general de este semestre, y vamos a abarcar lo que es el concepto el día de hoy. ¿Qué es la contabilidad? Primero, antes que nada, tendríamos que comenzar por definir lo que es el concepto de entidad. En este semestre, cuando hablemos de entidad, vamos a hablar de una persona física, como tú, como yo, y de una persona moral. Una persona moral es un conjunto de personas físicas, un conjunto de personas físicas y morales que van a conformar una entidad jurídica o persona moral. Esta persona moral va a tener un nombre y un apellido. Ejemplo, Valdés La Patita S.A. Valdés La Patita es el nombre, S.A. es el apellido. Nos tiene que quedar claro que una persona física, repito, como tú, como yo, ¿sí?, puede realizar una actividad económica, pero que una persona moral también la puede realizar. Entonces, desde hoy, lo que vamos a escuchar como entidad o empresa será, y asociaremos ideas, será una persona física o una persona moral. Vemos en pantalla el concepto de lo que es contabilidad. Partiríamos entonces de que la contabilidad es el registro de las operaciones cuantitativas que realiza una entidad. ¿Por qué cuantitativas? Todas las operaciones que realiza una empresa tienen que ser traducidas y expresadas en dinero, ¿sí?, en una unidad monetaria. Todas las operaciones que se realizan en una empresa tienen que expresarse así y registrarse de esa forma, para que entonces podamos ir armando la contabilidad de la empresa, ¿sí? Repito, el registro de estas operaciones diarias expresadas en un tipo de moneda serán registradas en la contabilidad. Dice aquí de manera ordenada. Importantísimo, la contabilidad debe ser con orden, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Más adelante vamos a ver qué tipos de pólizas existen en una contabilidad, pero entonces cada una de estas nos van a ayudar para darle orden al registro de las operaciones diarias de la empresa. Cronológica. ¿A qué se refiere con cronológica? Conforme va transcurriendo el tiempo. Quiere decir que yo voy a registrar una operación que sucedió el día 1 del mes y después registraré la operación que sucedió el día 2 de ese mismo mes. Y si ese día hubo 3 operaciones, ¿sí?, o transacciones, pues entonces registraré la que primero fue en tiempo, ¿sí? A eso se refiere con cronológico. No puedo registrarlo del día 1, luego irme al día 30, luego regresarme al día 2 del mismo mes y luego irme al día último 31, si es que pues un mes de 31 días. ¿Entiendo eso? La contabilidad debe ser ordenada, cronológica, conforme fue sucediendo. Sistematizada. ¿Qué quiere decir? La contabilidad no puede ser como se me ocurre registrarlo a mí. No, todo tiene su orden sistemático, y cuando hablo de sistemático hablo de procesos. La contabilidad es sistematizada porque tiene un proceso de registro ordenado, cronológico y siempre cuantitativo, ¿ok? Eso es muy importante.
cuantitativo, así como los hechos externos que la afectan. Claro, siempre habrá operaciones o transacciones externas que nos afecten en la contabilidad. Estas también deberán de registrarse. Más adelante vamos a ir entendiendo a qué hechos externos se refiere la contabilidad. De momento, lo que me tiene que quedar muy, muy claro es que todos estos hechos internos y externos de una entidad tendrán que ser registrados. Fíjense bien, ya llevamos cuantitativamente, ordenada, cronológico, mediante un sistema. ¿Ok? La presentación de toda esta información, una vez que esté concluida su registro, nos dará como resultado un estado financiero. Un estado financiero que ahorita podrán ustedes pensar, ¿qué es un estado financiero? Nos vamos a quedar con algo solamente. El estado financiero es un informe de, claro, de información, ¿verdad? Es un informe de información financiera, vaya la redundancia, ¿ok? Entonces, toda esta información contable que ya fue registrada, ya vimos las características, ¿sí? Que fue registrada, al final me va a dar un informe. Ese informe se llama estado financiero. El mismo concepto nos dice básicos o secundarios, ¿sí? Los básicos conoceremos 4 principales más adelante cuando entremos al tema de los estados financieros. Secundarios, hablaremos de lo que son los auxiliares que tiene una empresa, como los auxiliares contables, ¿sí? Movimientos auxiliares, etc. También los tocaremos en ese punto cuando hablemos de los estados financieros. ¿Qué nos dice el concepto? ¿Para qué son esos estados financieros? ¿Para qué le van a servir a la empresa los estados financieros? Le van a servir para dárselo a personas internas en la empresa o externas. Internas, hablamos administradores, socios, ¿sí? Socios o accionistas de una empresa. Recuerden, hace un rato que hablamos de las personas morales. Les dije, una persona moral es un conjunto de personas físicas o personas físicas y morales. Este conjunto de personas físicas se les llama socios, socios o accionistas, dependiendo el tipo de empresa. Entonces, ya ahora entiendo que esa información financiera me va a servir para dársela a personas internas en la empresa, como puede ser el administrador de la empresa, que es el que toma decisiones dentro de la empresa, dirección, según el organigrama, lo grande que esté la empresa, ¿verdad? Según el organigrama puede ser tan amplio como la empresa sea grande. Y a los accionistas. Estos accionistas van a utilizar dicha información de los estados financieros para toma de decisiones oportunas. Fíjense bien, entonces toda esa información se plasmó en un estado financiero y la intención es que el directivo de la empresa, llámese administrador, o socios o accionistas de la empresa, tomen decisiones. Fíjense qué importante es la oportunidad. Dice oportuna. El concepto de oportunidad es que en ese momento esa información va a ser importante y va a ser la diferencia entre tomar una buena decisión o no. Por eso es que la contabilidad, ¿sí?, tiene una relevante información, una relevante importancia su información en la empresa. Claro que aquí el concepto nos habla también de que es relevante para el desempeño organizacional. Y ya entramos en un poquito de un tema administrativo.
pero al final el desempeño organizacional redunda en todo tipo de mejora dentro de una empresa. ¿Ok? Cuando hablamos, ahora sí ya, de lleno, ya de la contabilidad, tenemos que pensar como principal objetivo en la contabilidad, hace un momento les dije, la toma de decisiones. ¿Para qué controlo todas las operaciones cuantitativas que ustedes ya escucharon en el concepto anterior? Lo controlo para que la empresa tenga información de valor para una toma de decisiones. Hace un momento vimos que hablábamos de una toma de decisiones oportuna, ¿sí? Si yo tengo una información oportuna, sé si puedo invertir o no puedo invertir. Si se requiero financiamiento o no requiero financiamiento. Si compro más materia prima, ¿sí? Para generar más mercancías para venta, etcétera, como por ejemplo, ¿sí? Pero mi principal objetivo que me va a dar la contabilidad va a ser información de valor para una toma de decisiones. Hay otros objetivos de la contabilidad, vamos a ir enumerándolos, ¿ok? Capta operaciones financieras. Ese es un objetivo de la contabilidad. Claro, si bien todas las operaciones o transacciones de una empresa van a terminar muy posiblemente en un tipo de operación financiera, en una salida de dinero de la empresa, un desembolso de la empresa. Entonces tiene como objetivo la contabilidad captar estas operaciones, registrarlas y plasmarlas en la contabilidad para llegar a obtener una información de valor. Recordemos que esa información de valor va a ser importantísima para la toma de decisiones. También, chicos, existe otro punto importante que habla de que las operaciones serán registradas en pólizas contables. Cuando vimos hace un momento el concepto de contabilidad, vimos que las operaciones cuantitativas tendrán que ser registradas de manera ordenada. Y cuando vimos el punto de manera ordenada, en ese punto les hablé de pólizas. Esas pólizas son las que le van a dar el orden a la contabilidad. O sea que no lo voy a registrar como a mí se me ocurre. No, yo voy a registrar la contabilidad conforme a su naturaleza de la operación o transacción. Por ejemplo, tengo pólizas de ingresos, ¿sí? Como su nombre lo dice, esta póliza me genera un ingreso a la empresa. Todo lo relacionado con una obtención de un recurso, un ingreso para la empresa, ya sea propio, ¿sí? O extraordinario, tendrá que ser registrado en una póliza de ingresos. Por eso tienen su nombre. Y estas pólizas de ingreso, a su vez, cuando ustedes registren contabilidad, van a saber que esa póliza de ingreso también es cronológica. ¿Qué quiere decir? Póliza de ingresos normalmente las van a encontrar en una contabilidad como PI, con esas iniciales. Póliza, ingresos. Enseguida va a venir un número. 1, ¿qué quiere decir? Póliza de ingresos, 1, ¿de qué mes? Por ejemplo, de enero 2020, ¿ok? Entonces, así encontraremos PI 1 guión o diagonal, dependiendo del sistema que se esté utilizando de cómputo, diagonal y el mes y el año, ¿ok? Esto no es porque sí, esto es porque se atiende al concepto de contabilidad donde me marca que la contabilidad debe ser ordenada, cronológica. ¿Qué quiere decir? Que ese movimiento fue el primer movimiento de ingresos del mes de enero. Eso significa PI1 diagonal 0120 o 2020. ¿Qué quiere decir? Que el siguiente movimiento
por orden cronológico va a ser PI2 de ese mismo mes. Y si ya no hubiera ningún otro movimiento, pues ya no va a haber otro movimiento. O sea, repito, si ya no hubiera ningún otro movimiento de ingresos, ya no va a haber otra póliza de ingresos de ese mes. ¿Sí? Sino que ya brincaríamos al siguiente periodo, que es el mes inmediato siguiente, febrero. Hay empresas que eligen darle continuidad al número de pólizas y hay otras empresas que eligen iniciar cada mes con el número 1 en la póliza. Esto es subjetivo y dependerá de cada empresa, cada entidad y de su control interno. ¿Ok? Lo mismo hablaríamos de las pólizas de egresos. Las pólizas de egresos son la póliza donde yo registraré el egreso de la empresa. Quiere decir, egreso significa salida, desembolso, ¿ok? Por lo tanto, yo voy a realizar un registro de cualquier egreso de la empresa o cualquier salida de dinero de la empresa en una póliza de egresos. Su orden va a ser igual e idéntico como en las pólizas de ingresos. Tendrá que ser cronológico y seguirá en un número consecutivo. 1, 2, 3, dependiendo si se elige por mes, entonces tendremos a lo mejor en ese periodo, en ese mes, supongamos que hubo 3 movimientos nada más, 3 salidas de dinero, tendremos la póliza 1, póliza de egresos 1, repito, PE1, PE2, PE3. De esa forma, yo sé que todas las que dicen PE son pólizas de egresos, ¿sí? Y me generaron un registro con una salida de un recurso o dinero de la empresa. Luego tendríamos las pólizas de diario. Estas pólizas de diario normalmente las van a encontrar como PD. PD porque es pólizas de diario. Es exactamente la misma mecánica. Va a ser consecutivo, ¿sí? Y dependiendo la empresa, serán consecutivos en todo el año, iniciando en enero con del número 1, 2, 3, dependiendo los movimientos, operaciones o transacciones registradas en ese mes. Recordemos que queda potestad de una empresa si estas pólizas son continuas en todo el año o cada mes inician con el número 1. ¿Sí? Porque tendrán que ser ubicadas por mes. Hay otro tipo de pólizas que se llaman pólizas de cheque. Como su nombre lo dice, aun cuando ya no se utiliza el cheque, tanto como las operaciones en SPAY, operaciones o transacciones en línea, bueno, pues tienen todavía ese nombre, pólizas de cheque. En estas pólizas se ve reflejada una salida de o emisión de un cheque de la empresa para pago de algún gasto, compra de la empresa. Y también, al igual que las otras pólizas, tendrán un orden cronológico. Vemos cómo se va cumpliendo el concepto inicial de contabilidad con sus objetivos. Existe otro objetivo de la contabilidad y nos dice que produce información confiable presentada en estados financieros. La información que se capta con las pólizas de todas las operaciones o transacciones diarias de la empresa, al final, como les mencioné, van a unirse, ¿sí? A plasmarse, a acomodarse en estados financieros. Otra cosa, sinónimo de estado financiero, es un informe financiero, ¿sí? Cuando veamos el tema de los estados financieros, veremos los nombres de los 4 principales estados financieros que una entidad tiene. Dentro de estos estados financieros, como puntos relevantes, diríamos que hay los activos, ¿sí? Vamos a tener una clase más adelante que nos hable
del concepto de cada uno de estos bloques que observamos en la imagen en la pantalla. Activos, asocio ideas. Activos son derechos, obligaciones de mi empresa. Pasivos, obligaciones, ¿sí?, de la empresa a cargo de la empresa, o sea, deudas, ¿sí? Me regreso al concepto de activo. Dije obligaciones, pero son obligaciones por cobrar a un tercero, o sea, en favor de la empresa. A diferencia de un pasivo, son las que son por una deuda contraída en la empresa con un tercero. El patrimonio, lo que ha formado la empresa como un capital aportado. El ingreso, que es la venta, ya sea del servicio o ya sea de mercancías, según la actividad económica que tenga la empresa o la entidad, y los gastos que nos representarán todas aquellas erogaciones que se realiza en la entidad con la intención de generar un ingreso, ya sea de manera directa o indirecta. Toda esta información que vemos aquí en bloques estará plasmada en los estados financieros. Cada uno nos indicará una información distinta, toda de manera importante y relevante para la empresa. Pero como bien lo dijimos, ¿quién va a utilizar dicha información? ¿Quién va a requerir esos informes para ser analizados e interpretados? Mencionamos en un inicio que estos informes o estados financieros, llamados también así, tendrán que ser interpretados y analizados por personas internas, llámese administrador de la empresa, director general o consejo de administración. Hablamos de un consejo de administración como un conjunto de socios, ¿sí? Cuando es una persona moral, un conjunto de socios que están obligados a tener un consejo de administración. Y este consejo de administración tendrá que tomar decisiones en base ¿a qué? ¿A corazonadas? ¿A intuiciones? No. Dentro de una entidad se toma decisiones en base a información tangible, oportuna, fidedigna, confiable, que emiten la contabilidad y es plasmada en estados financieros. Pero ¿saben qué? No nada más estas personas requieren esta información para toma de decisiones. En una entidad existen personas externas. ¿Cuáles son esas personas externas? Por ejemplo, alguien llamado banco, que nosotros como entidad o empresa quiera solicitar un préstamo, ¿qué creen? No nos va a prestar porque si el banco no nos va a prestar creyendo en nuestra palabra de que somos una empresa sólida y que puede realizar el pago de sus obligaciones. ¿Cómo el banco va a corroborar mi dicho? ¿Cómo va a corroborar lo que yo estoy diciendo? ¿Y cómo es que va a delimitar el monto que me puede prestar o no? Bien, para eso son los estados financieros. Los estados financieros le dan información también a terceros externos de la empresa con la intención en este caso, por ejemplo, hablando del banco, en ese ejemplo, de que nos presten un recurso. Claro que el banco va a analizar e interpretar el estado financiero que se le presente y verificar si realmente somos solventes y podemos realizar el pago de los préstamos que estamos solicitando o del préstamo. Así también existen otros terceros como el SAT, Servicio de Administración Tributaria. El SAT es la empresa fiscalizadora a la cual le rendimos cuentas y le pagamos impuestos. Más adelante platicaremos de qué son los impuestos, ¿sí?
Ahorita es importante que sepan que cualquier persona física o moral que tenga una actividad económica realizará el pago de contribuciones al fisco o al gobierno. Estas contribuciones, ¿sí?, son derivadas de los estados financieros, de obtener la información para poder determinar los impuestos. Nosotros como contadores somos las personas que realizamos estos cálculos. Pero, ¿quién verifica esa información? El SAT. La verifica mediante nuestros estados financieros. Por eso, esta información es importante también para personas externas, como repito, es el SAT. SAT, bancos, proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Los proveedores son empresas que nos proveen de mercancía. Para la transformación de esta mercancía o materia, más bien, la transformación de la materia prima y se convierte en una mercancía. ¿Ok? Para estas empresas que nos van a vender materia prima, también es importante ver nuestros estados financieros. Imagínense que nuestra empresa requiera inversionistas. ¿Por qué? Pues porque a veces las empresas requieren más liquidez para generar más recursos, o sea, más utilidades, ¿sí? Por lo tanto, estos inversionistas también requieren ver los estados financieros. Así es que lo que vamos a proveer es estados financieros para interpretarse y analizarse también por terceras personas. Toma de decisiones. Tanto internamente como externamente, las personas a las cuales les proporciono mis estados financieros como empresa, lo que van a hacer ellos con dicha información, ¿qué creen? Es pensar qué decisión van a tomar al momento de, repito, puede ser invertir, adquirir nuevos activos, comprar materia prima para generar más mercancías, análisis para préstamos, etcétera. Vemos qué importante es la toma de decisiones en la empresa. Con esto concluimos lo que es el tema de concepto de contabilidad y objetivos de la contabilidad. Nos vemos en otra cápsula, chicos. Bye.